Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado No se turbe tu corazón. Leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, el versículo 1. Hablando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras está diciendo Jesús que no debemos dejar que el corazón se nos llene de angustia, que confiemos en Dios y por tanto, como Jesús es Dios, también confiemos en Él. La palabra turbado significa una persona turbada, es una persona que está alterada, inquieta, que le falta, tiene falta de reposo, falta de descanso, anda preocupado y también ansioso. Todas estas definiciones definen la palabra turbado. Y yo te pregunto, ¿qué te tiene turbado? ¿Qué te tiene preocupado o ansioso? Piensa en las cosas que te inquietan. Por ejemplo, quizá estés enfrentando una necesidad económica, alguna tensión en una relación entre tu esposo, tu esposa, tus hijos, circunstancias quizá difíciles, una enfermedad prolongada. ¿Qué debemos hacer con las situaciones difíciles que enfrentamos? Las palabras de Cristo pueden parecer una respuesta difícil de entender si miramos nuestro problema, porque decir no se turbe vuestro corazón quizá no cambie nuestros sentimientos ni las circunstancias. Sin embargo, una traducción, digamos, más actual dice, ya no sigas turbado, no permitas que tu corazón se llene de angustia. Esto habla de algo que debo hacer yo, y ese algo, como veremos, es creer. Jesús no está diciendo que debemos negar nuestros sentimientos o las circunstancias que pasamos, sino más bien que no debemos dejar que la ansiedad, la inquietud, la intranquilidad nos venza, porque necesitamos creer. Sí, experimentaremos pruebas, pero por el poder del Espíritu Santo seremos capaces de sobrellevar las luchas con la paz del Señor. Pero, ¿cómo podemos pasar de una angustia abrumadora, quizás por un problema, una circunstancia, una enfermedad, a una paz imperturbable? Debemos empezar por centrarnos de inmediato en el Señor y no en las circunstancias. Debemos confiar en que Él nos va a ayudar. Nunca debemos fijar nuestra mirada en el problema, sino fijar nuestra mirada en el que va a solucionar nuestro problema, que es Jesús, que es el Señor. En Hebreos capítulo 12, verso 2, el escritor lo declara así, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la afrenta pública, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero ¿qué es poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesús es analizar la vida de Jesús, es aprender de sus enseñanzas, en definitiva es seguirlo, es imitarlo. Para eso es una necesidad y una obligación leer y meditar y escuchar su palabra, para así poder entender y ver los problemas desde el punto de vista de Dios, descubrir sus promesas y recibirlas. La perspectiva del Señor sobre el problema siempre será mejor que la nuestra. Debemos creerle a Dios y hacer todo lo que Él dice, porque nunca podremos tener su paz si no le obedecemos. Por último, debemos presentar nuestros problemas al Señor en oración, pidiéndole no solo que los quite, sino también dándole gracias por la fortaleza que Él nos da para soportarlos. A esto se le llama la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder que Dios nos da y que nos capacita para afrontar toda situación, por muy difícil que sea. Por tanto, la próxima vez que te sientas atacada por un temor o una ansiedad, recuerda el remedio de Jesús cuando Él dice, creed en mí. Si crees de corazón que Él te ama y que tiene un buen propósito para permitir quizá esa dificultad en tu vida, puedes darle gracias, no importa lo que sientas o cuál sea el resultado. En Primera de Tesalonicenses 5:18 Pablo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que debemos ser agradecidos en cualquier circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios.
los que pertenecemos a Cristo Jesús debemos ser agradecidos con Él. Si amamos de verdad a Dios y andamos en su propósito, todo lo que nos ocurra será para bien. Así lo afirma la Biblia. En Filipenses 4, versículo 7, Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, o sea, cuidará vuestros corazones, vuestro espíritu y vuestros pensamientos, la mente, en Cristo Jesús. Y Pablo se presenta como ejemplo para imitar en el versículo 9, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, Pablo es digno de imitar por su gran fe, esto haced, y Dios y el Dios de paz estará con vosotros. Y luego añade con rotundidad, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, a todo le puedo hacer frente gracias a que Cristo me fortalece, me da las fuerzas necesarias. La fe siempre trae su paz, por eso la necesidad de obedecer la orden del Señor cuando dice, vuelvo a repetir, creed en mí. Debemos apartar de nuestra mente todas las cosas que debiliten nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Debemos pedirle a Dios la fuerza necesaria para afrontar cualquier situación, sabiendo que Él está siempre, la palabra siempre significa en todo tiempo y en cualquier circunstancia, Él está siempre con nosotros. Él lo prometió y Él siempre cumple sus promesas a través de generaciones. En Mateo 28, en el encargo de la Gran Comisión, Jesús termina con una promesa. Dice en el versículo 20 de Mateo 28, la segunda parte, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego nos hace a nosotros la promesa de que seríamos receptores del poder de Dios cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Las últimas palabras de Jesús en la tierra están reflejadas en Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, o sea, podréis testificar de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, en cualquier lugar. Y el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La persona del Padre nos dio a otra persona, al Hijo, y luego el Padre y el Hijo nos dieron otra persona, el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 versículos 16 al 18, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Habla de otro Consolador porque el primer Consolador fue el propio Jesús. Dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recuerda que nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Y luego el verso 18 promete, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tremendas palabras y tremendas promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La presencia de Dios siempre está con nosotros, no estamos solos. Recuerda, no dejes que la angustia llene tu corazón, confía plenamente en el Señor. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. La bendición del Señor esté con vosotros. Un abrazo.